Ese era el saludo, o ha sido el saludo del jugador brasileño Kaká. De esas celebraciones en el fútbol después de un golazo. Claro, a mí me ha gustado mucho la forma de celebrar de CR7 con esa caída de torero, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de fútbol aquí, Gerardo. Claro, por supuesto. ¿Te gusta el fútbol? Me gusta, claro. Pero Yo empecé a ir al Mateo Flores solo cuando tenía 11 años. cuando tenías 11 años, Aparte, solito te sí, ibas con un amigo así. nos íbamos. ¿Y has seguido algún equipo nacional entonces o no? Ahora ya no. Ya no, ya no. Ya no. ¿Y te prendes a ver algún partido de la Premier o de la Sí, Liga? soy aficionado del Barça, ¿no? Ah, vaya. Sí, sí, sí. Muy bien. Aquí va a estar fregada esta cosa porque yo soy puro blanco. Ah, Bueno, Gerardo Guinea 10, ya acá con nosotros, Premio Nacional 2000, Premio Nacional de Literatura 2009. Vamos a platicar un montón de cosas aquí. Si se nos ocurre, hablamos de fútbol, como claro. decíamos también. Eh, Aquí no hay clavos. Te agradezco mucho No, a vos por por la aceptar la invitación. invitación. Sí es especial pues poder contar con tu presencia acá. Eh, He leído algunos de tus libros y pues, ¿para qué decir más? He quedado impresionado. Vamos a empezar por conocer datos tuyos, datos biográficos, algo resumido, ¿verdad? Eh, Sos poeta, escritor, periodista y editor. Editor porque has guiado desde hace muchos años a Magna Terra. Estuviste exiliado en México, también registra tu biografía. Sí, sí. En el orden en que aparece la biografía que yo me robé anoche, dice que en el 2009 ganaste el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. No es el orden en que ganaste, porque sí ganaste otros premios. Te acreditaron el Premio Nacional César Brañas Sí, en el 2000, Premio Nacional de Poesía, César de Brañas. Sí, poesía, ¿verdad? sí, Por la obra Ser ante los ojos. así es. También el Premio Mesoamericano Luis Cardosa y Aragón en el 2006 y Premio de Poesía Editorial Praxis en 2015 en México, Ujú. entre otros galardones. Trabajaste como periodista también en Crónica, en los matutinos Prensa Libre y en Siglo XXI. Así. Y en Bien, México en el financiero. en el financiero, Y un tiempo en el Uno más Uno, luego pasé a financiero, luego una revista que se llamaba De Par en Par, de par en par. ¿sí? En Eh, México. Perfecto. Y en estos medios, ¿cuál ha sido tu función? ¿O fue tu función? Bueno, en México fui secretario de redacción, Secretario de sí, redacción. sobre todo bueno, de varias secciones, pero lo más fuerte fue de secretario de redacción de la sección de comercio exterior, Así. sin nada que ver con la literatura, pero bueno, Bueno, y aquí en Guate, en, en, ¿en qué en, años estuviste en estos medios? en los 90. En los 90. Y en Crónica trabajé sobre todo la sección de cultura y de actualidad. Y de actualidad, ¿verdad? Bueno, perfecto. Realizaste estudios de Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala y de Sociología en la Universidad Iberoamericana de México. Has escrito un montón de libros, entre ellos, bueno, el amargo afán de la desmuerte. Es uno de tus primeros libros, Esa ¿verdad? es la primera novela que La publiqué. primera novela, Sí, ¿te acordás del año en que salió?
93. 93, ¿verdad? Sí. Luego, ¿por qué maté a Bob Hope? En México 94 también. Así es. Esos son años que estabas exiliado, ¿no? Sí, así es. Por eso es que resultan publicados en México. También Exulumbra, ese ya salió acá en Ese ya salió Guatemala. acá, sí, sí. Y Calamadres, Ajá. Guatemala 2002. Muy bien. Autor de al menos 4 publicaciones de poesía, 2 ensayos y cuentos. En el 2015 recibiste, como decíamos, el premio editorial Praxis por la obra Poemas Irlandeses. ¿Hay algo que pueda actualizarse de esta biografía? Bueno, en realidad, he publicado más o menos unos 10 libros de poesía. 10 de poesía, ¿verdad? Unas 10 novelas. Ok, vamos a aprovechar de una vez para mostrar algunos de los libros que vos gentilmente me proporcionaste. Empezamos por este de poesía, Poemas Irlandeses. Uh-huh. Es el premio de la editorial Praxis. Así es. Cierta Grey alrededor. Ajá. Que ese fue finalista en el Rubén Darío de Nicaragua. Ah, perfecto. Y Poemas para el martes. Son los 3 libros de poemas que tengo yo, pero cabal, como decíamos, es un montón. Este es uno de los más recientes y es no tan reciente, ¿verdad? ¿Cuándo salió este? Finales del año pasado. Finales del año pasado. Es tu Sí. última novela, entonces. Sí. Bueno, la más reciente, la última todavía no sé. Sí. Eso es bueno aclararlo. De esta obra vamos a hablar un poquito más, porque es la que yo leí y hay que comentar mucho de ella. También tengo el Titicón. La novela, sí. 2016. 2016. El árbol de Adán. Así es. Esta es la segunda edición. Según... La primera la hizo Norma Colombia. En Colombia. Sí. Y luego ya esta. Según tengo entendido, es una de las obras que vos preferís un poco, ¿no? Bueno, no, uno se encariña. Cuesta. Se encariña con todo el trabajo. Un león lejos de Nueva York. Así es. Esto es lo que yo tengo en mi poder. Uh-huh. Y bueno, empecemos un poco. Es bueno también saludar a los que se van pegando. Mira cómo va funcionando esto. Van apareciendo ahí en fila los amigos que se quedan con nosotros para escuchar la conversación, luego para enviar algún comentario, un saludito, una pregunta, cualquier cosa. Leo de Soulas, Juan Ignacio Ayao, Juancito, José Roberto Leonardo, que ha estado publicando con ustedes también. Extraordinario poeta. Sí. Ya estuvo acá y me pareció muy buenos versos los de José Roberto Leonardo, que a propósito van a hacer la presentación de Estado de Sitio. ¿Cómo se llama el poemario? La soledad es un estado de sitio. La soledad es un estado de sitio. Sí. Buenísimo poemario. Muy bueno. Dulcinea Gramajo. Hola. Werner Delgado. También está Paolo Guinea, a pesar de que recibe clases en la U, por ahí de reojo nos mira. Paolo, Marcos Gutiérrez, Rodrigo Villalobos, José González, Vinicio Aguilar, Roberto Cifuentes, Rudy Alfonso Gómez Rivas, Pablo Aníbal y Brenda Solís Fon. Bueno, visitemos un poco en tus arranques, tus primeros contactos con los libros, con las letras. Llévanos un poco a tu infancia. ¿Con qué libros te encontraste primero? ¿Había muchos libros en tu casa o no? No. Bueno, yo a los 11, 12 años solía ir al mercado de la parroquia
que está entre la parroquia y el Cerro del Carmen, y alquilaba historietas a 1 centavo, y uno con 5 centavos uno se llevaba los famosos chistes que nosotros le Ajá, los decimos, que famosos son chistes historietas. que fíjate que tenemos mucha conexión ahí porque yo prácticamente empecé también así. Y te recordás, yo leía Calimán, leía Al Llanero Solitario, a Spider-Man, Batman, todos esos. Sí, ¿no? Entonces, Hermelinda Linda. pero no era yo, digamos, aparte de las historietas, no era un lector. Eso sí, en esos años, entre los 11, 14 años, 15, si mucho, fui amante del cine, de ese cine que pasa, sobre todo el cine estadounidense de los años 40, 50 y del cine mexicano. Ya. Pero no sé por qué razón, a los 15 años me aficioné a ir a escuchar a la Sinfónica. Y la primera vez que fui, vi un concierto, el concierto número 1 para piano y orquesta de Tchaikovsky, interpretado por una pianista venezolana, y eso fue como, me hubieran dado un martillazo, fue una cosa maravillosa. Impresionante. Y de ahí fui muy asiduo a ir a escuchar a la Sinfónica cuando la dirigía o Sarmientos, el otro maestro, no recuerdo su nombre ahorita. Uh-huh. Y vi algunas obras de los de directores jóvenes en ese tiempo, que ahora son una celebridad. Directores de orquestas y sinfónicas. Lo que pasa es que ahorita no me viene el nombre. Ellos escribían sus biografías. Sí, en sus obras, sí. Ajá. Pero en realidad fue hasta en 1900, finales del 71, yo terminé la secundaria, y en noviembre mi padre me dijo, ahí te regalo 20 quetzales, en ese tiempo era plata, ¿no? Sí, sí, estaba a la par del dólar. Y me fui, no sé por qué, me fui a una librería que estaba en la Quinta Avenida, entre 9ª y 10ª calle, y me compré Guerra y Paz de Tolstoy y Hamlet y Macbeth de Shakespeare. Madre. Y ahí empecé a leer, pero lo que de algún modo a mí me marcó y determinó fue que en la Semana Santa de 1972 mi padre me llevó Rayuela. Alá. Y ahí cambió mi vida, ahí dije, bueno, sobre todo quiero ser lector. No tenía claro si quería ser escritor. Con Julio Cortázar, qué barbaridad. Sí, entonces ya me volví un cortázariano. Ajá. Y bueno, lo he sido toda la vida, admiro mucho la obra de Cortázar. Y ahí me empecé a acercar ya viene una larguísima lista, pero lo que determinó de algún modo que yo sobre todo me volviera lector fue mi profesor de 4º y 5º bachillerato, Mario Rosas, que murió hace un par de años. Él la primera vez que llegó a la clase nos dijo, bueno, yo no les voy a dar clases, lo que van a hacer es que cada uno se va a leer 12 libros al año. Y entonces éramos un grupo relativamente pequeño, como de 15 alumnos. Y ahí, una meta fuerte. Sí, y de ahí pues nos llevó desde los griegos, obras clásicas, conocimos a Flaubert, a Stendhal, a todos los clásicos latinoamericanos del siglo XX. Y fue una experiencia extraordinaria, y que ahí fue donde yo terminé creyendo que la literatura iba a ser mi destino. Sí, fíjate vos que yo he estado cambiando mi temperatura y mi decisión también de convertirme. He estado hasta publicando por ahí que no me he graduado de lector para empezar.
quiero ser, es que lo del lector, uno cree que es ponerse a leer nada más. Hay mucha gente que dice, bueno, yo leo también, pero no es así, ¿verdad? Lo de la lectura realmente lleva un gran proceso hasta que uno puede captar bien y puede comentar incluso el tipo de poesía que está leyendo, cómo se desarrolla una novela. Claro. Eso No me es, recuerda ahorita la poeta polaca Szymborska, cuando recibió el premio Nobel, eh, habló sobre Nabokov, ajá, y ella se decía que a los poetas nunca les dan un título de graduados, ¿verdad? ajá, Y yo creo que exacto. pasa lo mismo con los lectores, o sea, no hay un diploma o algo que certifique. Sí, debería de haber esa prueba. Lo A que ver, pasa es que también yo creo que estos oficios eh, tienen mucho que ver con que nosotros los que leemos nos dedicamos a oficios inútiles, ¿verdad? Pero esos oficios inútiles de algún modo son los que salvan de la ruina moral a la humanidad, como definitivamente. todo lo que tiene que ver con arte, ciencia, música, en fin, ¿verdad? Son oficios inútiles porque aparentemente no son rentables, pero de algún modo nos salvan, ¿verdad? Nos salvan. Ayer volvía yo a ver esa parte importante de la literatura, porque ayer estaba en 3 días me di para leer El acertijo de María Callas. Ajá, Y ayer en la mañana lo terminé, pero cuando llegué a la página 200, que te hice el comentario por ahí, sí lo leí. dije, puchica, me faltan 10 páginas, pero todo lo que había leído se me amontonó y faltaba que todo desembocara en algo. Cuando a uno se le amontona esa emoción y la inquietud, se pone en ese trance y hasta se pregunta, ala, quisiera que no se terminara, pero tengo que leer estas 10 páginas. Pasa eso, ¿verdad? Sí, sí, bueno, muchas gracias por el comentario. Bueno, el acertijo de María Callas es como una especie de divertimento, es un mundo, es una novela dedicada al oficio de los editores, a los escritores, a los coleccionistas de, de obras, de novelas sobre todo. Es un homenaje también al mundo de la ópera. Yo no sé mucho de ópera, pero es algo que me gusta mucho escuchar. Y de algún modo es una novela de novelas, porque ahí están, digamos, en realidad, ahí se reviven personajes de novelas, se vuelven reales, ¿no? Exacto. Vamos a abordar un poquito más el tema. Eh, Vayamos a lo que mencionamos de tu exilio también, que estuviste en México. ¿En qué años más o menos estuviste allá? Bueno, en México viví 14 años, 14 años. de 1981 a 1994. Es duro ser exiliado, se supone, ¿verdad? Pero decirlo porque es tu experiencia. Bueno, eh, yo creo que por eso es que yo escribí exulumbra, que era el concepto que usaban los romanos, era el destierro, ¿verdad? Destierro. Pero yo creo que tal vez más que ser, digamos, yo estoy muy ligado con México, le tengo mucho que agradecer, le dio pan, techo y trabajo a cientos de miles de guatemaltecos que tuvieron que huir, pero yo creo que es más duro, como decía Mario Monteforte, el regreso que el exilio. Sí, Y lo es porque uno viene a encontrar, por un lado, espacios que uno dejó desde hace muchos años, que ya no son iguales, pero también uno viene en frío a darse cuenta que muchos de los males de la sociedad guatemalteca permanecen. Esa, esa resistencia al cambio es
cuesta, ¿no? Uno puede ver dos procesos. Uno, el irse prácticamente parte de cero al llegar a otro país y al regresar otra vez a partir Claro, de cero. sí. Bueno, digamos que uno ya viene muy enriquecido también. O sea, yo aproveché mucho, digamos, toda la institucionalidad cultural mexicana y abrevé mucho en todos esas aguas, ¿no? Leí, digamos, muchísima crítica literaria, muchísimo periodismo cultural, y eso enriquece muchísimo, ¿no? Ajá, supongo yo que lo que hiciste también cuando pensaste en regresar, en preparar el terreno, ¿verdad? No, en realidad fue una decisión más de mi compañera que dijo, nos regresamos. Yo me resistí mucho al regreso Sí. y me ha costado mucho, a pesar de que ya pasó muchísimo tiempo, adaptarme a cosas que creo que no. Pero bueno, de paso también quiero que nos menciones que la razón de irte a México fue porque fue en los años que en Guatemala había mucha persecución y estaba la cuestión de la guerra interna también en pleno fuego. Sí, así fue, Y, seguro. y- y eras militante también de la URNG, algo así. Sí, ¿Sí? sí, sí, fui. Se sentía el peligro. Bueno, esos fueron años terribles, ¿verdad? Porque yo creo que, claro, ahora digamos, los jóvenes no viven eso, pero digamos, los, los peores abusos, la violación absoluta de todos los derechos, eso era pan diario y era muy complicado manejar esa situación. O sea, yo creo que nosotros vivimos una catástrofe civilizatoria esos años. Porque si uno ve, digamos, otros casos como la dictadura argentina en los 70s, pero esta duró 7 años. Otros conflictos han durado 4, 5 años. Nosotros fueron 42 años, del 54 al 96. O sea, Prácticamente medio siglo. sí, donde fue una violencia sistemática y que explica la violencia actual también. O sea, la Los violencia, rezagos, ¿verdad? claro, digamos, la violencia se convirtió casi en una construcción cultural, social, y ahí tenemos nuestros 20 muertos diarios, ¿no? Sí, pues. Y existe el muerto diario, Sí, que dice en el periódico. Bueno, vale la pena también pasar mencionando que esa situación de guerra interna de casi medio siglo es un retroceso del progreso, una involución en el país, ¿verdad? Económica, cultural y todo. claro, claro, por supuesto. Yo creo que, digamos, hay mucha gente que critica el tema de los acuerdos de paz, pero yo creo que una de las grandes revoluciones en el país fue la victoria del tema de los derechos humanos. A pesar de que ahora hay casos así realmente preocupantes y condenables, sin embargo, se dejó, digamos, de ya no existe como política de Estado la violación sistemática de los derechos humanos. Gracias. Ya, perfecto. Cafecito querías, ¿verdad? Sí, está bien, está sí, bien, sí, va. gracias. Gracias, Eve. Muy amable siempre por su atención. Bueno, gracias. Vamos Gracias. a probar el cafecito. Vayamos a Magna Terra. Magna Terra, que es la editorial que fundaste y vas dirigiendo. ¿Cuántos años tiene Magna Terra ya? Bueno, en Guatemala vamos a cumplir 25 años, pero ¿Por qué decís en Guatemala? porque en México, junto con un filósofo argentino y una escritora chilena, fundamos Magna Terra.
Ah, ¿de verdad? en el 88. Pero editamos dos libros y luego por razones de trabajo, ocupaciones, ellos ya no decidieron no continuar el proyecto y yo lo guardé y dije, esto me va a servir en algún momento. Sí, pues. Y cuando regresé a Guatemala, ya tenía clarísimo que iba, es más, al mes de haber regresado fundé Magna Terra. Excelente, Sí. cabal. Y, o sea, Magna Terra, ¿en qué año? Aquí Aquí en en noviembre del 94. 94. Oíme, es una etapa transicional oportuna, ¿no? Para Magna Terra, porque cabalmente pues estaba llegando, digamos, a los finales de esa etapa Sí. cruenta. Sí, lo que pasa es que yo, pues dije, bueno, que tenía, digamos, la pasión por el libro, fue lo que determinó que me decidiera a dedicarme al oficio de edición. Yo anteriormente había colaborado con los exiliados chilenos en cuestiones de edición en México. Y ahí fui agarrando criterio y, digamos, terminó de consolidarse toda la idea de la editorial, estos títulos que publicamos en México, ¿no? Y Ya. Esa fue la primera experiencia, sí, ¿verdad? sí, sí. Ajá. Algunos nombres que recordés de autores que empezaste a publicar aquí en Guatemala, Bueno, que después se hayan convertido en figuras, ¿verdad? bueno, nosotros apoyamos a una generación de escritores que ahora andan entre los 40, 45 años, y en esos años eran muy jóvenes. Te puedo hablar, digamos, alguien, por ejemplo, como Javier Payeras, pero también rescatamos a grandes escritores como Brañas, Monteforte, en fin, así Con reediciones, ¿verdad? con reedición, o libros cine, digamos, por ejemplo, con Monteforte, con José Luis Perdomo, publicamos 2 libros, fruto de casi 2 años de conversaciones con él todos los jueves. Y el primer libro que publicamos fue Mario Monteforte, Diccionario Privado, Mario Monteforte Toledo, y el segundo fue Pájaros Feos que Cantan, que es parte de esa misma. Pero también rescatamos, por ejemplo, a poetas como Carlos Illescas, extraordinario, muy poco conocido en Guatemala, de los grandes poetas del siglo XX, más conocido en México que en Guatemala, extraordinario. Y así hemos ido. Sí, pues bueno, 25 años. Entonces, ¿has pensado en que por lo menos haya un vinito para celebrarlo? Pues sí, cuando cumplimos 20 años, lo celebramos en el Centro Cultural Luis Cardosa, en la Embajada de México. Ajá. Y ahora no hemos pensado, pero seguramente algo se nos ocurrirá, Algo, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, también estaba viendo que coincidentemente con el mes en que estamos, abril, Ajá. este poemario de poemas irlandeses también fue publicado en abril. Sí, sí. Por lo menos eso está registrado aquí. Sí, 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 no en había abril. reparado en eso. Son 2 años de poemas irlandeses, sí, ¿verdad? No. ¿O es del año pasado? No, es 16. Es 16. Sí, Bueno, sí, abril del 16. Son 3 años. 3 años, ajá, abril 16, abril 2019. Probemos unos poemitas de aquí, a seleccionar a tu gusto, ¿sí? Bueno. Poemas irlandeses. ¿Podés adelantar un poquito? ¿Podés hablar de este poemario? ¿De dónde es? ¿Cuál es la idea principal que manejas allí? Bueno, yo creo que hay
es como un homenaje a autores como Yeats, Beckett, Seymour Heney y Eliot, que son, digamos, como casi las voces cumbres de la poesía del siglo XX, ¿no? Sí, Y pues. curiosamente todos están vinculados con Irlanda. Entonces, Y en algunos momentos en el poema pues, se menciona algún escenario de Irlanda o algo así, ¿verdad? claro, claro, sí. Perfecto. Dice, semillas de agua en la casa que no fue, don de un lugar de gracia. Del otro lado, el jardín, ventanas de aire a su izquierda. Y todo fue por única vez, entre palabra y palabra, sin indulgencia, un vaciarse entre rocas azules. Dice, vive aún el que nombra, aunque el callar raspe, el humo de ese sacrificio, esa epifanía ovalada. Nadie enviará una copia a Alejandría, apenas estará en un improvisado librero entre la pared de la sala y los ladridos de un perro. El siempre y el nunca tiritan. ¿Otro? Otro, ¿no? Otro poemita. Dice, cae una noche de agosto, los gestos sosegados, los jirones de azul, como que si nada sucediera, salvo una ausencia. El vacío y su ojo en cada grieta, la casa atrás, atrás en la gracia perdida, los sueños se aferran. Súper. Vamos a visitar otra vez acá a los amigos que están con nosotros. Ale Cabrera se ha unido. Emilio Enrique Rodríguez. Ale Cabrera dice, excelente. Gracias. Giovanni Emanuel Cocholcato Home, ¿cómo estamos? Saludos. Ahí está también Mario Ordóñez, Efrin González. Efrin, hasta Dinamarca. También nos acompaña Gustavo Bracamonte, Guillermo Durán, María Fernanda Sandoval, Rosana Estrada, Gerardo Arroyo, Jorge Sierra. Gerardo Arroyo dice, saludos para mí y para Gerardo. Saludos, Gerardo Tocayo. Tocayo, sí. Carlos Interiano también, saludos. Toño Ayao, Toñito, ya nos vamos a encontrar. Rosana Estrada dice, no son oficios rentables, pero nos humanizan. Así es. Mi respeto a dos Quijotes guatemaltecos. Rosana Gracias. Estrada. Giovanni Emanuel dice, Gerardo, ¿cuál es tu opinión acerca de los movimientos populares y del asesinato de líderes del MLP? ¿En qué se diferencia con la violencia estatal que vivió tu generación? Y te envía un abrazo. Y también dice Rómulo, siempre es un gusto saludarlo por acá. Giovanni Cocholcá. A ver, ¿qué decís? Lo que sucede es que hay una diferencia, digamos. Ahorita sí estamos viviendo un momento muy delicado por lo que representa el MLP. O sea, lo que representa la candidatura de Telma Cabrera, que es inédita, es primera vez que desde los grupos más marginados, y que además es la mayoría casi del pueblo guatemalteco, participan en una campaña electoral. Y todo ese efecto, digamos, todo el simbolismo que representa a ella es de algún modo un simbolismo de esperanza, aunque no necesariamente pueda tener, digamos, posibilidades de ganar. Y la violencia que se ha crecido contra ellos, pues sí, lo que pasa es que no hay ahorita, yo no podría afirmar porque no lo sé, que haya una voluntad de las fuerzas de seguridad del Estado en reprimir a opositores o grupos políticos, como lo fue durante 42 años, ¿no? Que con la gran mentira del peligro del comunismo asesinaron por doquier, y los crímenes de lesa humanidad, aunque hayan gente que insistan en todo este tema del negacionismo de lo que ocurrió,
pues ahora no estamos viendo una época así. Y ojalá que los asesinatos de estos compañeros del MLP no signifique una vuelta al pasado. Ojalá. Gustavo Adolfo Bracamonte dice, deseo leer a Carlos Illescas. Claro, nosotros Sequén Monches hizo una pequeña compilación de su poesía que nosotros editamos, y ahí, en la editorial tenemos, y hay un libro extraordinario que publicó Perdomo hace 2 años, que se llama Carlos Illescas, alejado de ruidos, se toma la palabra, algo así, que es una entrevista que le hizo a don Carlos Perdomo. Tardó años. Ese libro es extraordinario. Sí, bueno. Es extraordinario, ese libro lo recomiendo. Es la voz de Carlos Illescas. No solo habla de poesía, de cine, que era un sabio en cine, sino también retrata mucho con, digamos, la Guatemala más dura, la que siempre nos ha dolido tanto. Perfecto. Leo de Soulas te manda saludos. Gracias, Leo. Brenda Solís. A propósito de Leo, nosotros ya estamos por editar su novela, que es extraordinaria. La novela el anterior, Al borde del precipicio, creo que se llama, es de cuentos. No, esta es una novela. Esta es una novela. Sí. ¿Podemos adelantar el título de la novela? Es que ahorita me fue. ¿Cómo se llama, Leo? Que nos ayude, porque a veces uno... El alemán, Leo. Bueno, Brenda Solís Fong dice, qué agradable es escuchar buena poesía un sábado por la mañana. Gracias. Un abrazo para vos, dice. Igualmente, gracias. Bueno, a ver si Leo nos refresca. Es el nombre de... Pues, es el nombre de una pareja. ¿De una pareja? Sí, pero es extraordinaria esa novela. Bueno, de lo mejor que se va a publicar, creo yo. Vamos a esperarla. Perfecto. Oíme, precisamente con Brenda Solís, que nos envía saludos ahí, se nos ocurrió pensar en tratar de hacer un cálculo de cuántos escritores podrá haber en el país. Digamos, empezando por aquel que ayer publicó una obra, su ópera prima, como se dice, ¿verdad? ¿Te alcanzás a calcular cuántos escritores podrá haber en Guatemala? Que si los pudiéramos agrupar, unos 3,000, no 5,000, ahí sí no, 1,000, es pero hay digamos, además de que hay gente ya con obra muy consolidada, hay gente que está empezando a escribir y el tiempo irá decantando su trabajo, pero hay una enorme cantidad de jóvenes que están empezando a escribir poesía, cuento, intentan... O sea, nosotros en ese sentido tenemos muchísimo. Yo creo que en los últimos 25 años se ha editado muchísima gente que ya venía consagrada, hasta gente que se fue consolidando en toda esta época. Sin embargo, yo creo que, y a pesar de que yo sostengo que editar en Centroamérica es casi como que estar inédito, porque Centroamérica no interesa, salvo una que otra excepciones, no interesa a los grandes grupos editoriales, no estamos, digamos, en punto de interés para ellos. En el mapa literario casi no aparecemos. Claro. Y eso que hay gente que ha destacado muchísimo. Pero yo creo que sí hay una fortaleza. Digamos, yo siempre he sostenido que el sector que nos ha salvado siempre en los últimos años de la ruina, esta ruina moral en que muchas veces nos han metido los políticos, es el sector cultural.
con escasísimos recursos se han hecho grandes cosas. Los editores independientes, que somos muy pocos, Raúl Figueroa de FIG, Catafixia, antes estaba Letra Negra, que ya desapareció, y nosotros, de ahí. Bueno, y digamos, están los nuevos, digamos, las editoras, editoriales cartoneras, Marvin García en Quetzaltenango, pero en general somos muy pocos. Y todo el tiempo estamos luchando nosotros contra los hoyos financieros, las dificultades, y no hay ninguna política de Estado sobre la cultura. Es más, no hay apoyo gubernamental. No, ni siquiera entienden, digamos. Eso se que percibe claramente. La cultura es la que genera referentes colectivos, orgullo, pertenencia, pero no entienden. O sea, en general, políticos de todas las tendencias, su analfabetismo sobre la cultura es verdaderamente lamentable. Cabalmente ayer caí yo en la cuenta de que si se habla de programas políticos, ahora que estamos en esta efervescencia inútil en este país, nadie habla de un programa de una planificación cultural, vos. Eso no importa, no interesa. No genera dinero. Pero es lo que ha salvado al país, digamos. Yo creo que nadie se acuerda del diputado que ganó en Quiché o Chimaltenango de hace 20 años, pero hoy muchos jóvenes saben quién es Javier Payeras, por ejemplo, ¿no? O los poetas jóvenes. O sea, ese es el problema. No interesa, ¿no? Bueno, mira, como editor y estar inmerso en el movimiento de los libros, has captado de ahí del 92 para acá, sin embargo, digamos, navegando contra la corriente, ¿ha crecido el número de publicaciones en el país? Por supuesto. Sí. Sí. Sí, y digamos que ahora hay un pequeño mercado editorial que más o menos estamos hablando de entre 500 y 1000 ejemplares. Antes, como siempre he dicho... ¿Al año? Bueno, son ediciones que se... Antes a uno se le agotaban los libros cuando se le acababan a los amigos a quien regalarles sus libros, ¿no? Sí, sí. Por lo menos ahora hay una fuerte actividad cultural en torno al libro, que es importante, ¿no? Pero mira, Pero todo es fruto de pequeños esfuerzos, no hay ninguna, o sea, yo creo que ni siquiera es que, no, digamos, el Estado no entienda el papel de la cultura, sino que simplemente no, es una indiferencia terrible, ¿verdad? No. Ignorancia, prácticamente. Sí. Perfecto. Mira, pero es precisamente porque el gobierno no toma en cuenta ese ámbito. Es que el libro, mi percepción es que el libro en Guatemala es caro. ¿Es porque no hay apoyo gubernamental también o no? Porque así como se habla del libro, de la educación y la salud, son rubros en los que la cosa va un poco difícil en Guatemala. Yo creo que más que caro, porque caro tal vez los libros que vienen del exterior. El problema es que los jóvenes no están leyendo, salvo minorías, los jóvenes no están leyendo literatura guatemalteca contemporánea. Y el Ministerio de Educación no le interesa en absoluto, digamos, el catálogo editorial que tiene FIG, Catafixia, Magnaterra, etc. Nunca hay compras, digamos, que son los catálogos que conservan la mayor
riqueza editorial que hay en el país en los últimos 20 o 25 años. Y el problema no es de gobiernos, el problema es de Estado. Por lo mismo de estadistas que entiendan, digamos, la importancia que tiene la cuestión cultural, la música, el cine, la literatura, el teatro, en fin. Ajá. Pero los impuestos tienen que ver algo. No, bueno, no, digamos generalmente los editores casi pagamos el doble de impuestos, ¿no? Porque pagamos impuestos cuando compramos los insumos para hacer el libro. Y pagamos impuestos sobre las ventas de los libros. Eso evidentemente que afecta. Pero lo que afecta más es, digamos, a no haber una política de Estado. Ajá. Digamos, si el Estado, si el Ministerio de Educación comprara literatura contemporánea guatemalteca, consolidan, digamos, y le dan salud financiera a las editoriales independientes y ayudan incluso a los mismos escritores, porque las editoriales, entonces, a compras tan grandes perciben derechos de autor. Pero ese es un círculo que no hemos logrado romper. Ajá, pero sí ayudaría de buena manera que de repente dijeran, bueno, habiendo como un acuerdo que se pudiera hacer entre editoriales y el Estado, de que se eliminaran los impuestos para los libros. Sí, pero también más allá que una cuestión tributaria de pagar o no pagar impuestos, lo que hay que discutir a fondo es una política nacional sobre cultura, que además no tiene que ver solo con cuestiones de literatura, teatro, etcétera. También tiene que ver con las culturas populares, que son riquísimas y que hay que apoyar también, ¿no? Ajá. Pero no, digamos, incluso en los colegios privados hay cierto tipo de literatura que no dejan, porque hay como una especie de censura a cierto tipo de literatura. Digamos, todo tiene que ser una literatura light, suavecita. Y yo me volvería aquí sobre lo que hablamos al principio, sobre lo de ser un lector. Si nosotros logramos desarrollar la inquietud intelectual de los jóvenes, va a ser, esta sociedad puede cambiar. Pero, y eso que además estamos compitiendo ahora contra las redes sociales y las tablets y los teléfonos inteligentes, y los muchachos leen resumen del resumen del resumen. Uh-huh. Exacto. ¿Verdad? Entonces ya no se ven obligados a leer la obra completa. Digamos, lo clave, lo fundamental es desarrollar la curiosidad intelectual. Ajá. Pero mira, exactamente también parece que tiene que ver ese asunto de que según las estadísticas también hay poco, cuantitativamente en Guatemala, pues los lectores no dan como para que haya mucha demanda por el libro. Pero yo creo que por lo menos en estos años, en estas 2 décadas por lo menos, sí ya hay una inquietud por leer literatura en general y literatura guatemalteca. No como quisiéramos, pero ya, digamos, no es, por lo menos ya no hay censura, o sea, ya no es peligroso. Ajá. Leer cierto tipo de libros. Ni la publicación del título, la temática que se te dé la gana. Sí, no, eso, ahí sí hemos avanzado un poco en ese sentido. Ajá. ¿No? Bueno, ¿qué género literario tiene más demanda en Guatemala, según tu percepción? ¿Más poesía, más cuento o se vende más la novela? Pues no, ahí sí no tengo yo. Creo que, digamos, la novela de por sí es la que más demanda trae. Sin embargo, creo que también hay
hay muchos lectores de poesía. Sí. Sí. Mi Y hay también mucha gente escribiendo poesía. Sí, exacto. Mi percepción ha sido que la poesía es la que menos se mueve. No sé por qué. Bueno, en una conversación con Chito allá en la Casa del Libro abordamos también el tema y él, según lo que ve moviéndose en los anaqueles, decía que la poesía es la que menos se mueve y que se mueve más el cuento. Sí. Puede ser asunto de su librería nada más. No, pero también es cierto, digamos, lo que pasa es que eso tiene que ver también con la lectura. El problema es que hay gente que cree que la poesía es una cuestión de inspiración, de versos románticos, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y entonces si encuentran un lector medio complicado, ya no les parece. Entonces, eso es también otro gran reto, digamos, enseñar a leer y leer, enseñar a leer la poesía profunda, ¿no? Porque, digamos, la poesía no es ni estados de ánimo, ni ocurrencias, es todo un trabajo Meticuloso, sí, ¿verdad? como Sí. decís, profundo. Yo siempre he dicho que hace falta también eso en las escuelas, enseñarle a uno a leer. Por eso volvemos al mismo tema del lector, Sí. ¿verdad? Porque, por ejemplo, decía yo, y estaba recordando, y a raíz de un texto que leí, un comentario, o creo que fue una entrevista, una autora afirmaba que 1000 años atrás el lector estaba acostumbrado a leer en voz alta y que ahí descubrieron que había algún monje que ya leía en silencio. No, hay cosas nuevas en este tiempo y que a uno no le dicen, mira, hay que despertar la imaginación a la hora de leer. Sí, alguien bromeaba que los poetas perdieron cuando aparecieron los cantantes, ¿verdad? Sí. Bueno, Pero eh, aquí, fíjate, es que el problema también que no solo está pasando con la poesía, sino con la novela. Digamos, el gran monopolio de edición en español, que son las editoriales españolas, privilegian una literatura, digamos, novelas muy light, muy, digamos, impecablemente escritas, ¿verdad? ajá. Pero sin el demonio que debe tener una novela. Entonces, por ejemplo, yo, Es decir que los editores, en este caso españoles, le dicen al escritor qué línea debe manejar en su pues novela. yo no sé si dice más, porque Es tampoco una llego especie a eso, de censurar, ¿no? pero no, pero digamos, una novela, digamos, Juan Rulfo sería inédito ahorita, ¿verdad? Pedro Páramo no podría, porque no es una novela fácil. Y incluso yo he visto, yo estoy leyendo ahorita un rumano que se llama, se apellida Castarescu. Incluso lo mencionan como un posible candidato al Nobel, Mircea Castarescu. Estoy leyendo una novela de 800 páginas, se llama Solenoide. Solenoide. Pero es lo más parecido a lo que es el hecho literario, digamos. No es una novela fácil que uno se la lee en 2 días, Uh-huh. ¿sí? Es casi como un diario. Por ese tipo de literatura no es muy popular ahora. Entonces, aparecen un montón de novelas impecablemente escritas, pero no. Ajá. Y eso es un poco también lo que ha pasado en algunos casos de poesía, ¿no? O sea, no es que la poesía tenga que ser una cuestión oscura, ¿verdad? Hermética. Hermética, y no.
pero tampoco puede uno decir una cuestión facilona, ¿verdad? Ajá. Sí, lo facilón, y entonces, No, ¿verdad? Sí. a mí no me gusta la poesía, aunque me cuesta, tengo que leer, yo creo que a la mayoría nos pasa 2 veces un poema para captar, y también depende del estado de ánimo de uno, Claro, de claro. la prisa que tenga. Un poema no hay que leerlo a la carrera tampoco. Bueno, pero sí, antes de entrar a hablar de esta novela, sí se dan esos casos, sí ocurre que el editor está al tanto de más o menos qué temática es la que se está moviendo, interesa más al lector y entonces a sus escritores les dice, mira, escribid o orientate por esto No, para tu novela. lo que pasa es que quizá nosotros, muchos de nosotros somos editores a la vieja usanza, ¿no? Entonces nosotros decidimos editar algún libro no por cuestiones comerciales, sino por el valor literario que tiene. Seguramente eso va contra los intereses de uno, pero sobre todo es, digamos, un buen libro, a la segunda página uno sabe si va a funcionar, Ajá, ¿verdad? se descubre qué tan buen escritor o qué tan malo es. Sí, pero no, por cuestiones comerciales, no va Es que la cosa. entonces perdemos el placer también, solo buscar Exacto. el aspecto comercial, económico. Sí, Bueno, mira, en El acertijo de María Calas, este libro aún no se ha presentado, no se está presenta. programándose por ahí Sí, la presentación. sí, ahí Oíme, ya está en venta y todo, pero no se ha presentado. Sí. ajá. Eh, yo impresionado, normalmente no exteriorizo eh, que tanto me ha gustado un libro, pero El acertijo de María Calas me parece extraordinario, lo recomiendo. Gracias. Aquí hay un personaje, S. Lara, Gabriel Estelara. Gabriel S. Lara. El personaje tiene mucho que ver en una narración. Hay que saber delinear, dibujar al personaje para que funcione, que capte la atención del lector. Uh-huh. Es importante eso, ¿verdad? Sí, sí, digamos que son como paradigmáticos, digamos, ciertos, el personaje debe ser como paradigmático, pero debe tener, yo creo, dos cosas. Uno es una especie de sinceridad literaria, que a su vez le da credibilidad, digamos. Bueno, uno termina captando bien que la mezcla de las acciones, de las escenas con el personaje bien dibujado, pues crea en nuestra imaginación a veces pasajes inolvidables y por eso es que yo en los últimos programas he venido preguntando eso del personaje que sobrevive, nos queda en la mente y lo vamos como regurgitando de vez en cuando involuntariamente, Uh-huh. ¿no? Por ejemplo, de Haruki Murakami, ese personaje de Tokyo Blues, de repente yo lo vuelvo a pensar y ahí hay una escena que me parece muy interesante con una amiga ya de edad y él es un patojo, que ella le llega a cantar 50 canciones a su apartamento y en una de esas hace una pausa, coloca su guitarra a un lado y le dice al patojo, lo hacemos. Órale, le dice. Son escenas que quedan bien dibujadas, bien hechas. Hay, tenés en tu memoria algunos personajes de esa naturaleza que te quedan ahí, que de repente te visitan así. Bueno, está Oliveira de Rayuela, Oliveira. la maga,
Pedro Páramo, el personaje de algunos personajes de novelas de Carlos Fuentes, digamos de mujer, Madame Bovary, un personaje que no recuerdo ahorita el nombre de Rojo y Negro de Stendhal. En fin, uno se va quedando, Sí, sí. o los, digamos, los personajes de Onetti, ¿verdad? Que son extraordinarios. Sí. Los lugares también, porque él crió Santa Marta, creo que es un lugar inexistente porque todo el mundo cree. Ajá, los ¿sí? lugares también. Exacto. Pues bueno, aquí hay una mujer que es la que interpreta canciones de María Callas y que entonces a ella la empiezan a llamar María Callas también, ¿verdad? Ajá. Es un personaje que también sobresale aquí, inquieta. Hay misterio en esta novela, ese misterio y uno está pendiente realmente de qué va a pasar más adelante, porque los acertijos se van enredando y va creando el deseo de irlos desenredando. Eso es lo que a mí me pasó. Y el personaje de Gabriel S. Lara, estupendo, que a pesar de que no está actuando durante mucho tiempo, está Es una flotando. sombra, sí. Está flotando como de alguna manera. Es el que desencadena todas las demás historias, ¿no? Ajá. Y sin decir cuál es el final, la verdad es que sorprende el final. Yo no me esperaba que saliera por ahí la cosa. Sí. Eso es lo importante y por eso, bueno, hay muchos que dicen, a mí no me importa que me digan el final, a mí sí. Yo necesito, así de alguna manera, que me sorprendan con el final, cómo terminó, disfrutar esa parte. El acertijo de María Callas, extraordinario. ¿Querés decir algo más del acertijo? ¿De dónde? ¿Qué te motivó a escribir el acertijo de María Callas? Yo creo que ¿Dónde se origina el asunto? Bueno, es una pura construcción literaria. Es un homenaje también, digamos, a muchos editores que yo he conocido, desde don Joaquín Díaz Canedo, ese gran editor del siglo XX que fundó Joaquín Mortiz, una gran editorial. Yo la conocí muy mayor ya, pero es un hombre extraordinario que además, digamos, a través de él, a través de Mortiz, ahí nacieron muchas voces muy consagradas de la literatura del siglo XX. A Carlos López, de Editorial Praxis, a Perdomo, que es también un gran editor, a mis amigos como Figueroa Sarti, los jóvenes de Catafixia, todo ese mundo editorial, ¿verdad? Que es tan... Y que fue un homenaje a la música, Exactamente. digamos, a saber que, digamos, muchas veces nosotros nos metemos en mundos, creamos mundos, acertijos, vivimos como fuera, digamos, el exceso de realidad nos pesa tanto que escribir es como una manera de vacunarse contra la realidad. Sí, sí. Todo gira en torno a la creación de una postnovela. Gabriel S. Lara llega con el editor, o sea, la novela está contada en primera persona, es el editor, un editor a quien acude S. Lara y pone en sus manos unos borradores y de ahí se desencadena todo, ¿verdad? Podés escoger de acá un trozo que nos puedas compartir, que recordés
que sea bueno. Bueno, todo es bueno, yo me prendí con esa novela, lo máximo. Mientras voy a saludar acá, agradecer por acompañarnos a Servio Tulio Argueta Salazar. Gustavo Bracamonte dice, porque leí ese libro me inquieta leer su poesía, hablando de Illescas. Leo de Soulas dice que su novela próxima a publicar se llama Teresa y Agustín. Exacto. Muy bien, Perdón por el Leo. lapsus. Ruth Baides, Gloria Hernández, Gerson Ortiz. Gloria Hernández dice, un saludo a mi querido editor y amigo Gerardo Guinea. Gloria. Y ahí un saludo para mí también. Hola, Gloria. Saludos, ¿qué tal estuvieron los elotes asados? Emilio Enrique Rodríguez dice, yo concuerdo que los autores guatemaltecos se preocupan muy poco de la difusión de su propio trabajo y del apoyo a sus propias editoriales. Lo que pasa, o sea, nosotros hacemos todo lo que está dentro de nuestras posibilidades de difundir la literatura, de apoyar autores, pero no hay que olvidar que estamos en un ambiente de alguna manera hostil. O sea que ser poeta, ser novelista, escribir cuento, ser músico, de algún modo no deja de ser sospechoso. Todavía, ¿verdad? O sea, sí, porque generalmente quien escribe lo que es cualquier género, aunque escriba sociología o filosofía, va a ser un hombre crítico de su tiempo y nos va a señalar y decir cosas que nos gusta siempre que estén bajo la alfombra, ¿no? Y no, pero digamos los esfuerzos, y peor ahora mejor ahora con redes sociales, ahí también se hace una labor intensa de promoción, pero hay que aprovechar la herramienta. Pero hay, digamos, lo que pasa es que hay muchísimos escritores que son poco conocidos. Incluso, digamos, ya que sacamos el tema de Carlos Illescas, don Carlos es muy poco conocido en Guatemala, y además de ser un gran poeta del siglo XX, muy respetado en México, fue además un maestro de poetas mexicanos. ¿No? Pero así hay, el mismo Tito Monterroso. En Guatemala hay mucha gente que no sabe quién es Tito Monterroso. Y siendo que Tito Monterroso está considerado el mejor fabulista en lengua española, autor clásico, traducido al latín, en fin, pero aquí poco se conoce. Exactamente. Pero esas son de las batallas que hay que dar siempre. Sí, pues Mario Ordóñez dice, en mis inicios leer a Gerardo Guinea era algo complejo. Ahora soy, ¿qué dice? Ahora soy un lector frecuente en conseguir sus publicaciones, dice. Muchas gracias. Cristóbal Pacheco también está con nosotros. Hola, Chito. Gracias. Saludos allá a la Casa del Libro. Zoila Francos también nos acompaña. Leo de Soulas, que dice Leo, yo diría que este trabajo de María Callas es un ejemplo de metanovela. ¿Podría decirse eso? Podría ser, sí. No lo había pensado. Ajá. José Arturo Monroy y Santos Barrientos también están con nosotros. Ok, un último comentario de El acertijo de María Callas. Leyendo la novela, no encontré yo a un escritor guatemalteco, sino a un escritor universal. Incluso el área geográfica que abarca la novela es Guatemala, pero tu letra me parece tan fina que yo veía una novela como si estuviera en una urbe mayor, una urbe grande, más progresista. Excelente, excelente. Así que yo recomiendo El acertijo de María Callas. A ver,
entrémonos un poquito en los párrafos, unos párrafos de esta novela. Conocer a Merino alivió la repetida fluctuación anímica que con apuros sobrellevaba. Al menos se avisoró en el horizonte la presencia física de la cantante de ópera, que según los manuscritos es de labios carnosos y una sonrisa de brusca languidez. En uno de los párrafos se destaca una sugestiva idea. Es tan hermosa como para que no exista en el mundo ninguna razón para dejar de amarla. Ha de ser una exageración retórica de ese Lara, pensé. Qué tan equivocado estuvo. Una noche, tras volver de una presentación de un libro, encontré una nota de Sergio pegada en la puerta de entrada de mi casa. Lo llamé de inmediato y quedamos en vernos en su departamento a la noche siguiente. Lo oí compungido. Temí lo peor, otra crisis de enojo por los vaivenes de la política u otra más de sus acostumbradas rabietas de indignación. No lo veía desde el año anterior. Salió a recibirme, me abrazó con fuerza, como si yo regresara de una enfermedad mortal o de alguna guerra. Abrió una botella de vodka, sirvió 2 tragos y habló de su largo viaje a México. Estaba desolada por la muerte de Daniel Sada. Mostró 2 de sus novelas. Casi nunca que yo leí la ocasión que la premiaron con el Herralde, y por qué parece mentira, la verdad nunca se sabe. Con voz amortiguada describió con lujo de detalle la vida obra del novelista. Fue el último lezamiano, dijo resignado. Muy bien. Y muy aquí bien. Este personaje Sergio, que es un hombre, en realidad es un amigo que se llamaba Sergio, que ayer murió, Sergio Parrilla. Es en esa actividad donde andabas entonces en su no, relación, ahorita, ¿no? Porque fue ya muy tarde, entonces ahorita termino de aquí, me voy a la... Madre, qué coincidencia y qué lamentable. Sí. Son 2, este Sergio y Aníbal, son sí. 2 personajes muy cercanos al editor. Y ayer, ese personaje entonces que está representado ahí, ayer falleció. Sí, ayer falleció, Sergio Parrilla. Era, digamos, fue el hermano que la vida no me dio, digamos. Sí, pues el editor acude a Sergio, acude a Aníbal para consultar cuando está atribulado, tiene algunas cuestiones, sí, que... para intercambiar, ¿verdad? Porque son opiniones. Pues, en realidad, estos son construcciones literarias, ¿no? Yo acabo de tener una reunión con un club de lectura de mujeres, donde ellas leyeron La mirada remota, que es una novela que publiqué hace algunos años, y es sobre el asesinato de mujeres. Y también es una construcción literaria, pero ellas me preguntaban si yo no había trabajado en el Ministerio Público, si no había investigado. Le decía, no, es construcción literaria. Igual esta, ¿no? Sí, pues. Más esta, creo yo. Hay que buscar esta novela entonces en las librerías. Está aquí en Sofos, ¿verdad? Sí. Está allá con Chito en la Casa del Libro. Me imagino, ya es Editorial Cultura que tiene que moverla, ¿verdad? Moverla, sí. Bien. Mira, Gerardo Guinea 10. Te agradezco mucho el que nos hayas acompañado aquí, de verdad. ¿Hay algo que te inquieta, algo más que quisieras agregar, dejarlo acá compartido con nosotros? No, pues agradecerte a vos este espacio. Yo creo que es un espacio importante, inédito, es una vitrina de las muchas vitrinas que necesitamos para la cultura en el país. Me sorprende y me agrada mucho tu dedicación, tu seriedad para estar en estos menesteres, y a todos los que me han saludado, los saludo también. Gracias por dedicar su tiempo a oírme, ¿no? Súper, sí, pues. Entonces aquí concluimos, nos vamos de vacaciones, ¿verdad? Una semana, porque entra la Semana Santa y nos encontramos después. Saludos para todos. Saludos. Paz y amor.